Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Dublín Vega y es un gusto estar aquí con todos ustedes. En el presente video vamos a resolver o analizar un circuito por el método de la corriente en ramas. Este método se deriva de las leyes de Kirchhoff, de la ley de la corriente de Kirchhoff junto con la ley de los voltajes de Kirchhoff. Para este ejemplo nos piden determinar lo que es la corriente en cada una de estas ramas. Aquí tenemos una rama en el circuito, otra rama y una tercera rama que tenemos acá. Bien, para aplicar este método lo primero que necesitamos hacer es agregar lo que es el sentido, ¿verdad?, de la corriente, y también en función de cómo entra la corriente en la resistencia, polarizar la resistencia. Para polarizar la resistencia se utiliza la siguiente normativa. Aquí tenemos una resistencia. Si en esa resistencia la corriente entra por acá, polariza a esta resistencia de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir? Que por donde entra la corriente en la resistencia se polariza positivo y por donde sale de la resistencia se polariza negativo. Entonces vamos a poner los sentidos de cada una de las corrientes. Para esta rama que tenemos aquí vamos a ponerlo en este sentido. Vamos a llamarle a esta corriente I1. Para esta rama que está acá vamos a ponerlo en este otro sentido y vamos a llamarle corriente I2. Y para esta otra rama que está acá vamos a ponerlo en este sentido y vamos a llamarle corriente I3. Vamos a polarizar ahora la resistencia. Como está entrando en esta resistencia de 470, vemos que I1 entra por este pin de la resistencia, así que polariza la resistencia más y menos. I2 polariza la resistencia en esta polaridad, más y menos, ¿verdad? E I3, si nos fijamos, está entrando por este lado en la resistencia, aquí sería el más, y está saliendo por este lado de la resistencia, así que sería menos. Bien, una vez puesto el sentido y la polarización de la resistencia, entonces ya estamos preparados para aplicar lo que es el método de las corrientes en rama. Entonces vamos a iniciar primero con LCK, o sea, la ley de la corriente de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de la corriente de Kirchhoff? La ley de la corriente de Kirchhoff dice lo siguiente: la sumatoria de las corrientes que entran en un nodo debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Si nos fijamos en este circuito está entrando la corriente I1 y está entrando la corriente I3 y la que está saliendo es la corriente I2. Como es así, entonces escribimos la ecuación, sería I1 más I3 igual a I2, que es la corriente que está saliendo. Reordenando esta ecuación, dejando del lado izquierdo de la igualdad las variables o las incógnitas y del otro lado los términos constantes. Entonces nos quedaría la ecuación I1, este I2 está positivo, pasa negativo, menos I2 más I3 igual a 0. Bien, una vez aplicado el SK, vamos ahora a aplicar LVK. Para aplicar LVK necesitamos seguir las siguientes normas. Primero, se dice, la ley de los voltajes de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes en la fuente más las caídas de los voltajes en la resistencia en un lazo cerrado es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de los voltajes de la fuente más la sumatoria de los voltajes en la resistencia debe ser igual a 0. Eso es lo que nos dice la ley de los voltajes de Kirchhoff, siempre y cuando en un lazo cerrado. ¿Qué es un lazo? Aquí tenemos un lazo cerrado es, por ejemplo, si yo inicio en este punto, recorro por aquí y aquí tengo mi lazo cerrado. Fíjense que llegué al mismo punto donde inicié, eso es un lazo. También puedo irme por acá si deseo, por acá, por acá, por acá, y llego a este punto y también produzco otro lazo. Aquí tenemos otro lazo, ¿verdad? Iniciamos en cualquier punto por aquí, hacemos este recorrido y terminamos aquí. Eso es un lazo cerrado. Entonces, para este ejemplo vamos a poner este lazo, vamos a analizar este lazo de aquí y este otro lazo de acá. ¿Qué quiere decir? Que vamos a analizar este lazo de aquí y este lazo de acá. Vamos a etiquetar esos lazos, vamos a llamarle a este lazo el lazo A y el acá vamos a llamarle el lazo B. Bien, la segunda
normativa que hay que tomar en cuenta es que cuando uno hace el recorrido del lazo, el primer signo es el que se toma en cuenta. El primer signo que vemos en un elemento es el que se toma en cuenta, y luego vemos el voltaje. Si es una fuente de voltaje, solamente se agrega su valor. Si es una resistencia, necesitamos hacer uso de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje en una resistencia es el valor de la resistencia por la corriente que fluye por esa resistencia. Así que cuando nos encontremos con una resistencia, tenemos que aplicar ley de Ohm. Cabe mencionar que aquí los lazos los puse en el sentido del reloj. Esto no quiere decir que usted no pueda trabajarlo en el sentido opuesto, o sea, en el sentido antihorario. Pero mi recomendación es que si usted trabaja un lazo en un sentido, ponga todos los lazos en el mismo sentido que está trabajando. Entonces voy a iniciar en cualquier punto del lazo. Puede iniciar por aquí, puede iniciar aquí, aquí, aquí. En cualquier punto puede iniciar en el lazo cerrado. Voy a iniciar en este punto y fíjense que vamos a hacer el recorrido, ¿verdad? Venimos por aquí. ¿Qué signo vemos? Vemos el signo menos. Es una fuente de voltaje. Como es una fuente de voltaje, solamente agregamos ese valor junto con el signo. Así que aquí sería menos 10. Hacemos el otro recorrido, vemos un signo más. Es una resistencia. Necesitamos aplicar ley de Ohm. Dice que es el valor de la resistencia multiplicado por la corriente, que en este caso se llama I1. Así que aquí sería más 470 I1. Luego recorremos, llegamos a este punto, dice más, ¿verdad? 220 y 2, también una resistencia. Aplicando ley de Ohm, nos queda más 220 y 2, y eso nos da igual a 0. Resolviendo o reordenando en este caso la ecuación, nos queda de la siguiente manera: 470 y 1 más 220 y 2 igual, este 10 está negativo, pasa para acá, positivo. Bien, se me olvidó etiquetar qué lazo estoy analizando. Estamos analizando el lazo A. Ahora fíjense que queda una segunda ecuación, ecuación número 2. Acá se me olvidó escribir que esta era la ecuación número 1. Bien, si nos fijamos, ya tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Pero ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3 incógnitas, I1, I2 e I3. Por ende, vamos a aplicar ahora LVK en el lazo B. ¿Okay? Aplicando LVK en el lazo B, tenemos lo siguiente. Podemos iniciar en cualquier punto. Puede iniciar por aquí. Si nos fijamos, el recorrido dice que es en este sentido, ¿verdad? Entonces, iniciamos aquí. Hacemos el recorrido por acá, que si no vemos, más es una fuente de voltaje. Así que sería más 5. Luego recorremos, vemos un menos, es una resistencia. Sería 220 por I2 menos 220 por I2, y luego tenemos un menos aquí, que es otra resistencia de 820, sería menos, ¿verdad? Estamos aquí, menos 820 por I3, entonces sería menos 820 por I3, y eso es igual a 0. Reordenando esta ecuación, menos 220 I2 menos 820 I3 igual a menos 5. Y esto sería la ecuación número 3. Ahora sí, tenemos una ecuación, tenemos un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas con 3 ecuaciones. Entonces, en matemática, cuando tenemos 3 incógnitas con 3 ecuaciones, se dice que el sistema se puede resolver, ¿no? ¿Cómo se puede resolver este sistema? Se puede resolver aplicando métodos matemáticos, ¿verdad? Como método de reducción, regla de Kramer, ¿verdad? En nuestro caso, en este caso vamos a utilizar el Excel. Por aquí tengo una tabla de Excel, una hoja de cálculo en Excel, en el cual lo tengo para que resuelva ecuaciones lineales con 2 incógnitas y con 3 incógnitas. Cabe mencionar que esta tabla de Excel, esta hoja de cálculo, se la estaré compartiendo en la descripción del video. Bien, entonces vamos para Excel y vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Bien, me he tomado la molestia de tomar una captura, ¿verdad? Del ejemplo que hemos resuelto, para tener las ecuaciones que vamos a copiar en nuestra tabla de Excel.
En nuestra tabla de Excel nos aparecerá de la siguiente manera. Aparecerá una fila que dice ecuación 1, una segunda fila que dice ecuación 2 y una tercera fila que dice ecuación 3. Aquí aparecen 3 columnas. Estas 3 columnas quiere decir dónde irán cada una de las incógnitas. En la primera columna irá la primera incógnita, en la segunda incógnita y la tercera incógnita, ¿no? Con los coeficientes que tenemos en cada una de las ecuaciones. Cabe mencionar que las incógnitas usted las puede poner en el orden que usted desee. Puede poner aquí la incógnita 2 o 3, pero sí, los coeficientes que va a colocar aquí entonces serían de dicha incógnita. Mi recomendación, usted reordene, ¿verdad?, las ecuaciones como hice yo en este video y al momento de copiarlo acá, ¿verdad?, lo pone en ese mismo orden y no debería haber problema al momento de que Excel te tire los resultados. Aquí donde dice R es el resultado de la ecuación, o sea, ¿qué quiere decir? Después de la igualdad tenemos un resultado. Si nos fijamos en esta ecuación 1 dice que es igual a 0, en la ecuación 2 dice que es igual a 10 y en la ecuación 3 dice que es igual a menos 5. ¿Okay? Entonces esa R se refiere a los resultados de cada una de las ecuaciones. Entonces, sabiendo esto, ya estamos en capacidad de poder agregar los valores. Vamos con la primera ecuación. Dice 1 menos 1 y más 3. Dice y1 menos y2 más y3. Los coeficientes serían 1 menos 1, 1 igual a 0. Eso es lo que nos dice la primera ecuación. La segunda ecuación dice que y1 vale 470, y2 vale 220, y3 no aparece, así que sería 0. Y el resultado de la ecuación dice que son 10. Y la última ecuación, la ecuación 3, dice que menos 220 menos 820 y 3 igual a menos 5. Fíjense que y1 no aparece, así que va a ser 0, menos 220 y 2 menos 820 y 3 y el resultado de la ecuación menos 5. Y aquí tenemos los resultados de cada una de ellas que aparece en color como crema, ¿verdad? Tenemos lo que es el resultado de nuestro sistema de ecuaciones, donde la X mayúscula que está aquí corresponde a la primera columna, si nos fijamos, la primera columna corresponde a I1. La Y que está aquí corresponde a la segunda columna, que la segunda columna para nuestro caso sería I2, y Z mayúscula corresponde a la tercera columna, que en nuestro caso sería I3. Entonces, sabiendo estos datos, vamos a copiar estos valores. Vamos a copiar estos valores con 3 cifras significativas. Bien, y aquí hemos terminado con nuestro problema, en el cual las corrientes de la rama 1 nos dio positivo, quiere decir que va en ese sentido, en esa dirección, positivo, ¿verdad? O sea que quiere decir que el sentido que hemos agregado es el sentido que realmente va la corriente. Y 2 de igual manera, nuevo positivo, quiere decir que va en esa dirección. Y 3 de igual manera. ¿Okay? Cabe mencionar que si no hubiera dado un valor negativo, si hicimos el proceso todo bien, si todo lo que hicimos estaba bien, el signo negativo no quiere decir que esté malo, sino que va en sentido opuesto. Digamos que I2 no hubiera dado negativo, quiere decir que I2, en vez de estar saliendo del nodo, acá este nodo que está aquí, estaría entrando a dicho nodo. Bien, sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.